Chum, tanana, chum, tanana, Pa para chum, tanana, pa para chum, tanana, chum, tanana, pa. chum. Bienvenidos a Desenfoque Selectivo, esa sección semanal o quincenal que está llena de actualidad, que tanto nos gusta aquí en el último episodio. ¿Qué tal, Jorge? Bien, ¿qué tal tú? ¿Cómo llevas la semana? Muy bien, a petar de actualidad Hay un montón de noticias que comentar. y tanto. ¿Quieres empezar con algún tema? Pues mira, yo quería hablar, realmente ha habido muchas noticias esta semana, pero venía a hablar de una serie que he estado viendo durante estos días y me ha llamado mucho la atención. Es una serie que me habían recomendado muchísimo y la tenía como en ese cajón que tenemos todos, ¿no? De cosas por ver. Y me refiero a Severance. En español se le llamó Separación. Es Separación. una, sí, es una serie de Apple TV que sorprendentemente está dirigida por Ben Stiller y es una serie de fantástico, pero enfocada más hacia el drama, ¿no? Y al principio choca un poco porque escuchas Ben Stiller y lo asocias un poco más con la comedia y es curioso porque el, el tono de la serie es muy serio, muy, muy serio. Y además toca temas que ponen un poco contra las cuerdas en temas éticos y morales. La serie está protagonizada por un actor que lo hemos visto en muy poquitas series, pero que es un actorazo, es Adam Scott. Es un tío que realmente en esta serie está espectacular. Y, por ejemplo, también vemos a Patricia Arquette, que, bueno, ya la conocemos, ¿no? Un poco en el Fantástico. A mí me recuerda a esa serie que hacía protagonizando una medium que resolvía casos y combinaba un poco esas tareas de medium con la familia, ¿no? Pero es curioso que esta mujer, incluso, bueno, pues la habíamos visto en la saga Scream, ¿no? Y aquí hace un papel que es realmente espectacular. Tenemos a John Turturro, bueno, la verdad es que Christopher Walken, tenemos un plantel de actores realmente increíble. Y la serie nos plantea un mundo en el que se ha inventado la posibilidad de instalarte un implante en el cerebro, lo cual te permita que tú puedas separar tu vida laboral de tu vida personal. Entonces, por ejemplo, existe tu yo de tu vida personal y luego existe tu yo de tu vida laboral que vive solo esas 8 horas y no recuerda nada de lo que hay fuera. Y el yo de fuera no recuerda lo que hay en el horario laboral. Claro, a priori esto puede parecer muy sencillo, muy simple y muy, ostras, pues sí, venga, lo hago, ¿no? Pero cuando piensas un poco en las implicaciones morales y éticas, salen, si lo piensas un poco, empieza a salir un poco el concepto de esclavitud, realmente lo cruel que puede llegar a ser para la persona que está, bueno, para ese yo que está dentro, ¿no? Y hasta qué punto tú puedes ser libre para tomar una decisión así, que al final estás creando una persona, ¿no? Que aunque esté dentro de ti, pero es una persona independiente a ti. Y la estás esclavizando durante 8 horas al día y esa persona ni conoce si tienes hijos, si tienes familia, si a qué te dedicas, o sea, a qué te dedicas, sí, obviamente, pero cómo vives, bueno, no sé, es un poco de esas series que te hacen realmente plantearte muchas cosas y pensar y me sorprendió bastante. Es una serie muy, muy cortita, de 8 episodios, 8 episodios, no, 9 episodios. Realmente se ve del tirón. Está confirmada una segunda temporada para 2023 y yo la estoy esperando con muchísimas ganas. Sí, la verdad es que es una de las series en las que ha apostado bastante Apple TV o Apple Plus
y junto con otras como Servan y la verdad es que está muy bien hecha. Yo solo he podido ver el primer episodio, pero me pareció una serie muy, muy peculiar y sobre todo una crítica social eh, que habla básicamente de lo que has comentado, ¿no? El cómo nos comportamentalmente nos diferenciamos en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral. Y claro, al estar tantas, tantas y tantas horas en un ambiente laboral, y en el entorno laboral, la verdad es que pues nuestra personalidad parece Se diluye, ¿no? Un poco. que se diluye, exactamente, que se diluye o que se transforma, ¿no? Y al final acabamos siendo dos personas que ni en casa o nuestro entorno nos conocen y viceversa, ¿no? En nuestro entorno laboral tampoco nos acaban de conocer. Es una serie que me gustó muchísimo porque juega mucho con el tema estético en el, En las es súper, oficinas, ¿no? en De las esta empresa. oficinas. Exactamente, son súper asépticas y pero dan miedo. Estuve leyendo y se ve que se basaron en un libro llamado Office de Lars Thunborg, que es un libro de fotografías de oficinas con estética de los años 70, Ujú. ¿vale? De típicas cosas que la gente hace en las oficinas, bueno, que al pasar tanto tiempo al final pues acaba desconectando, ¿no? Hay cosas como muy curiosas, otras que son muy divertidas, pero la estética así como muy setentera y muy Ujú. aséptica, que roza por lo que da miedo, la verdad es que la han plasmado pero súper bien, a partir del libro. No, y la verdad es que una cosa que choca también de la serie, bueno, siempre hablamos, ¿no? De cuando lo que supuso la serie Perdidos de JJ Abrams y Damon Lindelof, lo que supuso para el mundo de las series, ¿no? Y ese choque que recibió un poco el público de algo que no se había visto nunca o no nunca de esa manera, ¿no? Y, y a partir de aquel momento hubo muchísimas series que se cogieron un poco ese tono, ¿no? Y copiaron muchas cosas de Perdidos. Y es curioso porque a mí, bueno, hablamos de copia, pero no siempre copiar está mal, ¿no? A veces esa inspiración funciona muy bien y se han creado productos muy superiores al original, ¿no? Y volviendo a Severance, me gustó mucho porque en los momentos en los que están en la oficina, hay momentos, sin entrar en spoilers, muy surrealistas. Desde el punto en el que van recorriendo esas oficinas y van encontrándose cosas que respira mucho ese aire de perdidos, ¿no? También. A mí, yo estaba constantemente viendo la serie y me parecía como estar viendo un capítulo de Black Mirror extendido a nueve Y tanto. capítulos. Sí, sí. Porque al final, de lo que te habla un poco es de eso, ¿no? De utilizar el fantástico, ¿no? Esto que digo yo siempre, ¿no? Que me gusta tanto del género fantástico, utilizar el fantástico como premisa para explicar un problema de la sociedad, un conflicto ético y moral. Sí, sí. No, y la verdad es que lo consigue, ¿eh? No sé cómo derivará la serie a partir del segundo episodio, que supongo que bien, Muy bien, por cómo han sido, sí, muy bien, cómo han muy sido bien. las críticas y la verdad es que a Ben Stiller se le ha apoyado mucho en el proyecto y bueno, y como has dicho, le han aceptado la segunda temporada. Es espectacular, ¿eh? Cómo está dirigida, porque, o sea, a mí me chocaba mucho, ¿no? Ver que estaba dirigida por Ben Stiller, porque a nivel de dirección, bueno, es un caso muy parecido al de Jordan Peele, ¿no? Un tío que viene del mundo de la comedia y de repente te hace las películas que te hace a un nivel magistral, ¿no? Pues con Ben Stiller la sensación que me quedó es la misma, que a nivel de dirección está a un nivel muy, muy alto, muy alto. Sí, y cómo tratan también, yo creo que esta gente que viene de la comedia es el cómo trata el sentido del humor, ¿no?
que el sentido del humor no es el hecho de reírse de todos y la risa fácil, Claro, sino está más vinculado a esa crítica social y moral, ¿no? totalmente. Pues nada, yo muy esperanzado con la segunda temporada. Y la verdad es que te la recomiendo, Sergio, que acabes de vértela porque es una probablemente de las 5 mejores series de 2022. Pues me la acabaré de ver y ya la comentaremos. Bueno, a mí me gustaría comentar sobre la nueva película, la nueva obra de Steven Spielberg, que no sé si habrás oído hablar de ella, de los Fabelman, de Fabelmans, Ujú. una película que tenía que haberse estrenado este pasado mes de noviembre y que creo que la estrenarán en febrero aquí en España. En festivales ya la han estrenado y en varios sitios y la verdad es que ha recibido muy buenas críticas. Es una mezcla de biopic con trozos de ficción muy en la línea de películas como que ahora están muy de moda, como Fue de la mano de Dios de Pablo Sorrentino o Roma de Alfonso Cuarón, Belfast, que la estrenaron hace un par de años o el año pasado creo, de Kenneth Branagh, o Dolor y Gloria, ¿no? de Pedro Almodóvar. Es, incluso este año en Netflix, en exclusiva de Richard Linklater, de Apolo 10 y medio, que es una película de animación muy en su línea. Y bueno, no deja de ser una historia personal, pero con rollo, con trozos de ficción, ¿no? Un poco lo que se llama en literatura un poco el realismo mágico, ¿no? Ujú. Entonces, la película ha tenido muy buena aceptación. Tal fue el caso que el mes pasado fue portada de la revista Time. Creo que es la cuarta o la quinta portada ya que tiene Spielberg. La primera creo que la tuvo con 27 años, Joder, cuando rodó Tiburón, sí, sí. ya ves. Y bueno, sí, sí, y bueno, la verdad es que se espera que la película sea, pero increíble. Dicen que es de las mejores de las que ha creado. Es una película que empezó como a hervir, a empezar a tratarla cuando rodó Múnich. Mientras estaba rodando esa película, con su guionista, le empezó a explicar cosas de su vida y dijo que sabía tantas cosas de él o más que él mismo y le gustó mucho. Entonces le propuso de que un día harían una película sobre su vida. Y fue durante la pandemia, en estos dos últimos años, que el guionista pues se encerró a escribir y creó el manuscrito y se lo envió a Spielberg y le encantó. Y empezaron a rodarla. Y bueno, y así surge un poco. La, mm, la película, la verdad es que tengo muchísimas ganas de verla y sí que me gustaría comentar que hay un cameo de David Lynch. Ha sido Spielberg una de las pocas personas que ha conseguido convencer a David Lynch Joder, ya ves. para que se hagan sus películas. Sí, la última vez que salió David Lynch fue en la película Lucky, hace unos años. Y David Lynch hará de John Ford. Qué bueno. Sí, sí. Y la verdad es que si te fijas un poco, la verdad es que se parece. Así que Hostia, pues nada. nunca me había Eh, fijado, ¿eh? Pero sí que es posible, ¿eh? Que tengan ahí un parecido. sí, sí, tiene un cierto parentesco. Y nada, y esperando con ganas de ver la película. ¿Qué te parece este tipo de biopics, Jorge? Bueno, yo los biopics normalmente yo me los fumo muchísimo, ¿eh? O sea, a mí es un género que me gusta mucho, sobre todo, obviamente, cuando hablan de un cineasta o de una cineasta o artista en general que realmente me interesa, ¿no? Aunque realmente luego en este género ha habido últimamente como un auge bastante importante de películas que,
que han tenido muchísimo éxito y que eran grandes películas. Yo, si no recuerdo mal, em, la de Will Smith, que era el padre de estas dos tenistas, ¿no? Sí, De el método Williams. Williams. Ah, el método Williams, a mí me pareció una película espectacular. Sí, está muy bien. Es increíble. Sí, O el último biopic de Elvis, ¿no? Que también es un peliculón. sí. Entonces, bueno, teniendo en cuenta el auge de buenos títulos de este género que están saliendo y teniendo en cuenta que prácticamente, bueno, ya conocemos a Spielberg, ¿no? Que todo lo que toca se convierte en una obra maestra automática, bueno, con algunas excepciones, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya sabemos que Spielberg es el rey de Hollywood y creo que saldrá algo muy, muy interesante. Y si además estamos hablando de su vida, yo creo que es lo suficientemente interesante y vista desde su perspectiva. Y sabiendo que va a salir David Lynch haciendo de John Ford, pues Sí. yo ya me lo. Yo ya, a mí me tienen ahí. Bueno, hay otros actores como Paul Dano, que a mí personalmente No, me encanta, a mí Michelle también. Williams o Seth Rogen, y bueno, y ¿No? John Williams en la banda sonora, como siempre, que no se sabe Qué si grande. será su última composición, Sí, porque el, porque el hombre ya está para jubilarse, ¿eh? Creo yo. ya ves. No, puede salir algo muy interesante. La verdad es que yo Sí, no había escuchado hablar del proyecto, la verdad. Pero cuando me lo has comentado, vamos, a mí ya me tenían. A mí me tenían ahí ya. pues iremos a verla al cine en cuanto se estrene, ¿no? Y la Sí, comentaremos. sí, habrá que verla y habrá que comentarla. Sí, 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 sí. Bueno, y lo que me gustaría comentar a mí es una tendencia como muy extraña que se ha dado últimamente en Hollywood y me parece cuanto menos curiosa. Y es que hay como una tendencia en el cine de terror ahora, de repente, que es adaptar clásicos infantiles al terror. Es como, pero ¿a quién se le ocurrió esto por primera vez, no? Bueno, hay varios proyectos en el horizonte, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo se anunció una adaptación de Winnie the Pooh al cine de terror. Que al principio, los que estábamos atentos en Twitter, ¿no? Íbamos viendo noticias sobre cine y demás, pensábamos que era un fake, pero lo sorprendente fue que no era un fake. Era una película que tiene su fecha de estreno. Se titula Winnie the Pooh, Blood and Honey. Es como, yo quiero ver esto. O sea, pero claro, ha sido como de repente se han anunciado como muchas películas en este sentido. Por ejemplo, ahora se estrena una versión del Grinch de género de terror que se llama The Mean One. Y la última noticia que ha salido es que van a adaptar Bambi al cine de terror. Pero, ¿qué está ocurriendo, Sergio? O sea, cuéntamelo tú porque yo no estoy entendiendo nada. Bueno, esto parece ya las películas de Asylum, ¿no? Sí, ¿no? Las Un poco va por famosas. aquí la cosa. Sí, 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 parece que hay un poco de rebufo de películas de Asylum, que bueno, que todavía siguen sacando. Hoy he mirado justamente la Wikipedia y había incluso una de Thor. O sea, siguen sacando sus películas anuales maravillosas, cogiendo el rebufo de las comerciales, ¿no? Y Bueno, haciendo maravillas. para la gente que no sepa qué es lo que suele producir esta productora tan maravillosa como es Asylum, estamos hablando pues de Sarnado y cosas así. Bueno, Sarnado es lo menos raro que tienen esta gente. Exactamente, Sí, sí, exactamente. sí. Pero bueno, hay maravillas como Transmorphers que, claro, lo que suelen hacer es coger pues el nombre de la franquicia, lo modifican Ujú. un poco y ya está. Y bueno, se meten en el cine de animación o lo que haga falta. A ellos les da igual, la verdad. Sí, he visto
que igual están cogiendo un poco pues eso, la esencia de esta productora y están sacando cositas chulas. Y yo he visto el tráiler de Matt Heidi, por ejemplo, y de Winnie the Pooh, y la Oh, verdad es que me ha sorprendido bastante, ¿eh? cierto, Los cierto. dos, Sí, los sí. dos. Sí, aquí lo que está pasando, según he leído, y claro, caí en la cuenta, es que están caducando los derechos de autor. Mm, Claro, sí, Disney porque tiene, la obra original es claro, del año 23, ¿no? Si no recuerdo mal. O la sí, creo que novela. sí. La novela. La novela. Siempre partimos de la novela, claro. Lo que hacen básicamente es que como todo está basado, son adaptaciones de la novela, pueden cogerla pues para hacer pues su versión Claro, a su manera. eran 100 años, ¿no? Si no recuerdo mal. Es pues 100 70 años años desde la más publicación. 70. o 70 más después de la muerte del autor, creo. En Estados Unidos creo que también funciona parecido. Lo que pasa es que, bueno, Disney hizo un trapicheo con los derechos de Mickey Mouse y con algunas IPs que tenían, bueno, pues para todo el tema del merchandising y demás, ¿no? Pero bueno, sí, están utilizando pues esa trampilla pues para sacar pues Basurilla. franquicias que están muy metidas en la cultura popular, pues hacer su versión Ya. más canalla, ¿no? No, la verdad es que a mí, pues claro, obviamente, ¿no? Me entraron muchísimos prejuicios, ¿no? Cuando empecé a leer sobre Bambi, Bambi de terror, ¿no? Pues, ¿qué puede salir de eso, no? Pero luego estuve investigando un poco y la verdad es que hubo cosas que me sorprendieron, porque le preguntaron un poco al director, ¿no? Que, bueno, pues que cómo se le había ocurrido hacer esta locura, ¿no? Y él comentó que le había estado dando vueltas a partir de ver una película de David Bruckner que se titula El Ritual. No sé si la recuerdas tú, Hombre, Sergio. De sí, sí, Ritual. Es una película de terror que ocurre todo en un bosque y la verdad es que da un mal rollo, pero increíble esa película. impresionante. Si solo le consiguen pasar un 25%, un 30% del mal rollo que daba a nivel de ambientación de Ritual, yo compro, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, bueno, y yo compro ya por el hecho de haber cogido esas franquicias y haber propuesto algo, pues eso, más chabacano, ¿no? Entonces yo ya directamente lo compro. Otra cosa es la calidad del producto, pero bueno, como Bueno, pero todo, eso habrá que verlo al final. exactamente, ya lo veremos. Muy bien, pues, pues esta semana pasada fue la Comic Con de Brasil Ujú. y bueno, salieron, la verdad es que más trailers de lo habitual, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa cuando sacaron el tráiler de Indiana Jones, de la quinta parte de Indiana Jones, y después empezaron a sacar trailers a mansalva y dije, "Pero esto, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué pasa?" Y justamente se estaba celebrando, pues eso, la Comic Con de Brasil, ¿no? Y aprovecharon, pues eso, pues para hacer una, una versión mini de la de San Diego o la de Nueva York. Y bueno, anunciaron bastantes cosas, la verdad. Anunciaron muchísimos trailers y bueno, y muchas noticias. Pues como he comentado, el tráiler de Indiana Jones and the Dial of Destiny, con Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen de protagonistas, A mí es junto lo a único Harrison que me Ford. convence. O sea, todo lo que tenga a Mads Mikkelsen en su reparto lo compro, Ya pero es un más uno, ¿no? lo que pasa es que Indy 5 me da una pereza brutal. Brutal. A mí me ha sorprendido más de lo que esperaba, ¿eh? La verdad, porque El tráiler. el tráiler sí, sí, sí. Sí, le he visto un poquito, pues, esa esencia que tenían las primeras películas.
Ya, aquí salí muy escaldado de la cuarta parte fue Bueno, es que es un para olvidar. fiasco. Es para Sí, olvidar. es muy olvidable, la verdad. Pues estuvo Kenny Reeves también presentando la cuarta parte de John Wick Oh, y bueno, básicamente pues para presentar un par de imágenes y hacer acto de presencia y bueno, ya se sabe que donde va Kenny Reeves ahora mismo, pues eso, se monta un ya festival, ves. ¿no? Bueno, es que ya no es Keanu Reeves, es que el personaje se ha comido al actor, ¿no? Un poco, porque Exactamente, ahora ya es John Wick, donde vaya. sí, sí. Yo recuerdo De, haber jugado al Cyberpunk 2077 y veía a Keanu Reeves y para mí era John Wick. Aunque no se parecía mucho la estética, ¿no? Pero para mí ya es él, ¿no? O, por ejemplo, en la nueva de Matrix, en Matrix Resurrections, es que ni se preocuparon, ¿no? De cambiarle la estética. Es que tú ves a Keanu Reeves en Matrix 4 y estás viendo a John Wick directamente, con la misma estética, la misma ropa, todo. Sí, yo creo que incluso formaba parte un poco del juego de la película, ¿no? Yo creo que el mantener la estética de John Wick era en sí mismo un easter egg, ¿no? Sí, puede ser. Sí, sí. Sí, No sé, algún día tenemos que hablar de John Wick como saga, sí, porque me parece súper interesante cómo una saga de películas de acción ha podido volver a resucitar un género hasta el punto de que están saliendo películas como Nadie, por ejemplo, o como Pick, que son directamente, o sea, en la prensa de cine se les llama, es un John Wick con no sé qué. Es un John claro. Wick con, ¿sabes? O sea, ya ha traspasado la barrera de, de la saga y ya se ha convertido como en un género más. Y me parece súper interesante. Aparte que es una Sí, saga que es increíblemente buena. sí, 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 está muy bien. Está muy bien. Ya hablaremos. Y Pedro Pascal también estuvo presentando la nueva temporada de Mandalorian, que, que comentaron que empezaría el 1 de marzo, se estrenaría el 1 de marzo. Después presentaron el tráiler de la esperada última película de Marvel de James Gunn, Guardians of the Guardians. Galaxy Volumen 3, Sí, sí. con sus cameos que personalmente ahí ya me han ganado. A mí la segunda, la verdad es que me resultó flojita, Ujú. excesiva en cuanto al sentido del humor, aunque bueno, es la gracia, ¿no? Es un poco el tono, ¿no? Que El tiene. tono. Pero creo que incluso para el final ya la vi demasiado excesiva, ¿no? Pero en esta ya me han ganado con la estética y el homenaje a 2001 Odisea del Espacio. Ya ves. Eso ya para mí es quitarme el sombrero y bueno, ir al cine a verla y a ver qué tal. Presentaron también un adelanto de Ant-Man Quantumania, Ujú. en la que presentaron también la nueva apariencia de MODOK en el mundo Marvel, que a mí personalmente pues no me ha gustado nada. Tampoco me gustaba el original, ¿eh? Pero no, creo que lo tenían que haber, no sé, le tenían que haber dado otra vuelta. A ver qué pasa. Y finalmente, pues salió también presentaron el tráiler de la nueva película de Transformers sin Michael Bay. Han fusionado la saga de Transformers que había, más el spin-off que hicieron en Canadá en el 96 llamado Beast Wars, que no dejaba de ser que en vez de eh, transformarse en En coches. vehículos, exactamente, en coches o vehículos y naves, etcétera, pues se transformaban en animales, ¿no? Y que para mí fue un fracaso, claro, es que fue una basura, fue una intentona de hacer una serie en tres dimensiones en aquella época pero bueno, y ahora han hecho como una amalgama de cosas que no sé qué tal les saldrá. Bueno, es que la saga Transformers es un poco. Bueno,
nació un poco en el cine, nació un poco con ese espíritu que le pone Michael Bay a sus películas, ¿no? Ese espíritu explosivo y de cámaras muy rimbombantes y muy espectaculares, ¿no? Y bueno, yo creo que la saga Transformer a mí prácticamente no me tienen para nada, pero tiene su público y es café para muy cafeteros al final, ¿no? Es una cosa que es muy para la gente que le gusta Transformers y yo creo que funcionará igualmente, aunque no esté Michael Bay en el proyecto, yo creo que es algo que funciona siempre en el cine, Para los acérrimos. totalmente. Sí, sí, yo estoy contigo. No es una saga que me quite el sueño, la verdad. No, no, para nada. No. Pues me gustaría comentar el, lo mucho que está acaparando Mike Flanagan, este director que queremos tanto aquí en Último Episodio. Eh, lo mucho que está acaparando la actualidad, ¿no? Este hombre, porque de repente han empezado a salir noticias esta semana sobre él y la verdad es que no para. O sea, hoy mismo que estamos grabando este capítulo de Desenfoque Selectivo, ha salido una noticia increíble que es que va a dirigir la última adaptación de La Torre Oscura de Stephen King, que es una novela bueno, que Stephen King en su día firmó con un seudónimo porque, bueno, no quería desmarcarse de esa literatura de terror que lo había hecho tan famoso, ¿no? Y bueno, y esto estábamos hablando de género fantástico, ¿no? De género de fantasía, más bien fantasía oscura, pero fantasía. Y, y si no estoy muy equivocado, solo tenía una adaptación a cine que la verdad es que pasó sin pena ni gloria, porque no. Porque la historia se diluía demasiado y no era muy fiel al libro tampoco. Y la verdad es que no funcionó, no funcionó. Y ahora estamos hablando de que Mike Flanagan puede hacer algo muy, muy grande con el talento que tiene este cineasta y, y con lo interesante que es la historia de origen, ¿no? de esta saga tan grande como es La Torre Oscura. Yo creo que puede salir algo muy, muy interesante. Y tanto, ¿eh? La verdad es que a mí me cogió por sorpresa y, y lo cogí con los brazos abiertos, porque cuando vi el resultado de la película, es que me deshice y el miedo que tenía era nunca ver una buena adaptación de La Torre Oscura. Y ha tenido que venir Flanagan Bueno, y Amazon sí, sí, claro, porque esa para, es otra. para, claro, Sí, sí, porque todo esto ha llegado porque han empezado a saltar noticias sobre Mike Flanagan, que abandona esa casa que lo, digamos, popularizó, ¿no? Que es Netflix, con esas series tan increíbles en el género de terror de televisión, como son La Mansión de Hill House o La Maldición de Bly Manor y luego Misa de Medianoche y El Club de Medianoche y bueno, la verdad es que este hombre ha hecho verdaderas obras maestras en Netflix y la noticia que ha saltado esta semana es que abandona Netflix y ha firmado con Amazon para hacer una nueva serie con ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí si empezamos a escarbar un poquito por Twitter, por las noticias que han ido saliendo esta semana y demás, vemos que ya como que había cierto conflicto entre Netflix y Flanagan, porque Flanagan en su día quiso hacer una segunda temporada de Misa de Medianoche y parece que no llegó a buen puerto. Y con el Club de Medianoche, que es su última serie en Netflix, que bueno, yo creo que realmente funcionó muy bien, ¿no? Porque se mantuvo en el top durante muchas semanas de lo más visto en sí. Netflix.
Pero bueno, igual Netflix ha considerado que no merecía una segunda temporada y se la denegó a Flanagan. Entonces, no sabemos si esto ha tenido algo que ver con el fichaje por parte de Amazon, pero la verdad es que, claro, los fans de Flanagan y en particular los del Club de Medianoche, pues ha habido mucha decepción, ¿no? Ahí. Incluso llegando al punto en el que Flanagan tuiteó que había publicado un Tumblr con todos los puntos que habían quedado en incógnita en la primera temporada del Club de Medianoche, resolviendo un poco esos puntos, bueno, pues un poco para que los fans no supieran cómo acababa la historia, ¿no? Porque no, ya no lo veremos. Es algo que jamás lo volveremos a ver. Sí, bueno, supongo que son cosas del negocio, ¿no? Eh, yo creo que Flanagan estaba como muy colapsado por tener poca vía libre a nivel creativo y Amazon le ha puesto el dinero encima de la mesa y les ha dicho, podéis hacer lo que queráis. Yo no, Y yo no sé hasta qué punto tenía poca libertad creativa, ¿eh? Porque estamos hablando que sus dos primeras series, em, La maldición de Hill House, es una obra maestra. O sea, yo creo que es lo mejor que se ha hecho en cine de terror en televisión nunca. O sea, a nivel de dirección, a nivel sí, de calidad interpretativa, a nivel de fotografía, a nivel de guión, me parece uno de los mejores productos que se han hecho en los últimos 10 años, pero sin ninguna duda. Eh, y hay mucho de Flanagan ahí. Si tú te ves la filmografía de Flanagan, pues mm, la Ouija, el origen del mal, eh, sí. o Oculus, por ejemplo, ves muchos detallitos, ¿no? De lo que vemos posteriormente en la mansión de Hill House. La maldición de Bly Manor, bueno, pues fue recibida con menos pasión, ¿no? Porque al final era una historia de terror mucho más romántica. Entiendas el significado de romántica con el significado que tiene esas novelas de terror Góticas. góticas. Entonces, y luego vino Misa de Medianoche, que tenía mucho de Flanagan también, esos planos tan oclusivos y a la vez que tenían esa amplitud y oscuridad, ¿no? Un poco. Esos movimientos de cámara imposibles, el juego de luces que tiene un poco su cine, ¿no? No creo tanto que fuera que no tuviera libertad creativa, sino que llegó un punto en el que igual Flanagan quería un poco tener más libertad para hacer lo que quisiera. Es decir, pues mira, yo te pongo aquí esta serie que la quiero hacer y la voy a hacer. Y Netflix igual le paró los pies y le dijo, a ver, que nosotros tenemos nuestro calendario o no sé, o es que tampoco lo sabremos nunca. Igual Bueno, Amazon pues le propuso algo que le interesó y bueno, pues el hombre... yo, yo creo que va más por el tema de la franquicia de La Torre Oscura. Igual Amazon se interesaría por la franquicia o tendría los derechos Sí, bueno, al final... o le resultaría fácil cogerlos y claro, es muy tentador. Flanagan siempre ha querido hacer una adaptación de La Torre Oscura, Pues ya entonces, bueno, está, pues ahí pues lo tenemos. ha ido a cumplir su sueño. Claro, ahí lo tenemos. Bueno, ya hemos visto que Amazon está cogiendo esta tendencia, ¿no? De comprar grandes licencias para adaptarlas con un gran presupuesto, ¿no? Y bueno, yo si hubiera sido el responsable de producciones de Amazon, vamos, es que no tenía ninguna duda de que Mike Flanagan era mi hombre para hacer ese proyecto. Bueno, y que La Torre Oscura al final
la pagamos todos. Porque Amazon lo pagamos todos. Totalmente. Más democrático imposible, ¿eh? Y tanto. Pues nada, no, me pareció curioso, ¿no? Que saltaran tantas noticias de repente con Mike Flanagan y sobre todo eso, ¿no? El detalle que tuvo Flanagan a la hora pues, de tener en cuenta a sus fans, a los fans del Club de Medianoche también y publicar un poco pues cómo iba a quedar la historia quedará para siempre en nuestras imaginaciones. Sí, sí, sí. Bueno, pues esperemos con los brazos abiertos a próximas noticias de la Torre Oscura. Sí, igual me releo la novela, ¿eh? Porque hace mucho tiempo ya Bueno, yo que me creo la que leo. es una buena oportunidad para que reediten las 5 novelas. Creo que son 5 novelas, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, yo recuerdo con mucho cariño la primera, La primera es que además increíble. yo la leí sin saber que era Stephen King. O sea, yo cuando la leí, siendo un adolescente con granos y que solo pensaba en fantasía medieval y empecé a leer esas movidas que escribía ese hombre, es que no me acuerdo cómo era el seudónimo que utilizaba, era como Richard Bachman, El era el seudónimo. seudónimo. Y sí, 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 claro, yo decía, ¿quién es este Richard Bachman? Y claro, en aquella época no había internet ni había la información que hay ahora, ¿no? Y luego con los años, pues enterarte que habías estado leyendo una novela de Stephen King, pues era Sí. curioso. Bueno, pues esperaremos también unas nuevas ediciones, como Dios manda también, eh, y de las 5 novelas, porque están descatalogadísimas ahora mismo. Bien, pues también quería comentar algo referente a una nueva serie, exactamente el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, una antología, como se solía hacer antes, que yo siempre cojo la referencia a la de Masters of Horror, que me recuerda bastante, pero en concreto quería comentar el segundo, el dirigido por Vincenzo Natali, director de Cube y de Split, eh, llamado Graveyard Rats, Ratas de Cementerio. Es un capítulo, El de las ratas, que el de conoce las todo el ratas, mundo. el capítulo de las ratas, exactamente. Sí, el capítulo Eso. de las ratas. Es un capítulo que está bien, está muy bien dirigido, está chulo. No es para mí el mejor, pero está muy bien. Eh, pero tiene una particularidad, que es que está la opción de verlo en blanco y negro. Y, y me gustó muchísimo más en blanco y negro. Pero está la opción de verlo en blanco y negro porque es como realmente Vincenzo Natali Lo lo imaginó, imaginó, ¿no? exactamente. O él cómo ve en Sí, su obra, ¿no? digamos que lo imaginó así y quiso enfatizar pequeños objetos en color, un poco como lo que se hacía en Sin City, ¿no? Frank Miller, lo que hacía Ujú. mucho y explotó hasta la saciedad. Y que no queda mal porque son pequeños objetos, pero bueno, este toque en blanco y negro, la verdad es que queda increíble en el episodio, increíble. Y me gustaría comentar dos películas más que se concibieron también de esa manera, ¿no? En blanco y negro. Una fue La Niebla, dirigida por Frank Darabont, en el 2007. The Mist, no confundir con The Fog, La otra niebla, Con The de Fog. Carpenter, que para mí es un peliculón, es increíble. Y es una película que se hicieron dos versiones y llegó el productor, estuvieron a punto de estrenar la película en blanco y negro y finalmente el productor pues dijo, pues en color, Pájate, exactamente, ¿no? es película comercial, esto de blanco y negro para nada. Bueno, Y el director la concebía de esta manera porque le recordaba mucho la estética de las películas de ciencia ficción y de serie B que veía en el cine,
que todas pues tenían ese granulado. Le interesaba mucho eso porque vinculaba la historia de Stephen King también como una historia de esas características, en las que se mezclan pues cosas, aspectos muy intelectuales y que como aparecen en La Niebla, pues la crítica social y la religión, etcétera. Y después cosas pues más banales y simples, como es el de corre, corre, que te pillo, que hay monstruos por todos lados, ¿no? Muy de serie B. Y quiso pues que la película fuera en blanco y negro. Finalmente, pues como hemos comentado, salió en color, pero en la edición de DVD y en Blu-ray, pues en la edición física sí que aparecía la versión en blanco y negro. Yo la recomiendo porque para mí es otra película, es, gana muchísimo la película en blanco y negro. Es más, el director, en una entrevista que se publicó hace poco, debido al aniversario, comentó que se utilizaron diferentes sets de rodaje para una versión y para otra, para destacar y jugar con la iluminación y jugar con muchos temas. Y es bastante curioso porque no es una película que únicamente le hayan retocado la imagen o los colores y venga, al horno. Me resultó muy curioso. Y la otra película es Mad Max Fury Road, de Mad Max Fury en la carretera, de George Miller, ¿no? Increíble, la película es impresionante, pero más impresionante es Bueno, es la película en blanco y negro. No sé si la has llegado a ver en blanco y negro. la llegué a ver algún trozo en blanco y negro, pero entera no la he visto. A mí lo que me gustó mucho de esa película es que, bueno, son en las propias palabras de George Miller, que era realmente la película que él quiso hacer en los años 80, ¿no? Entonces, es una obra maestra Sí, para sí, mí. es increíble. Y también, como pasaba como con La Niebla, George Miller quería hacer, o sea, concibió esa película en blanco y negro desde el principio y finalmente pues salió en color. Y concibió esa película en blanco y negro porque a partir de Mad Max 2, porque en las versiones de montaje que utilizan para montar la película, que utilizan versiones como que no están todavía tratadas, ni hay postproducción, o hay muy poca postproducción y se ven fatal, se ven muy mal, con granulado y muchos fallos, ¿no? Ese tipo de Ujú. cintas se llaman slash dupe, ¿vale? Y entonces son versiones de baja calidad que la utilizan pues para hacer versiones primeras versiones del montaje de películas. Y en Mad Max 2 pues la utilizaron de esta manera. Y le gustó tanto a George Miller que quiso también lanzarla en blanco y negro, Mad Max 2. Y dijo, esto es impresionante, me encanta, como me gusta más que la que hemos rodado. Y se le quedó eso en la cabeza y quería aplicarlo en esta nueva versión, ¿no? Pues eso, con menos calidad, más granulado y más contraste a nivel lumínico. Es un, es una apuesta que se utiliza mucho ya directamente pues en el cine independiente con películas Mm. como Ida, Cold War, Frances Ha. eh, Hay muchísimas películas que utilizan ya el blanco y negro pues de una manera pues más artística, ¿no? O El Faro, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, Bueno, Steven Spielberg en la mismo lista de en, Schindler, en la lista de exactamente, Schindler, ¿no? exactamente. Es un recurso más artístico y que, bueno, que no siempre es bienvenido en la producción. Bueno, al final estamos hablando un poco de que el cine, como tal y como está considerado por muchas personas, como por ejemplo yo, es arte. Entonces, el arte es interesante verlo desde tu perspectiva, pero es muy interesante
verlo desde la perspectiva del autor, ¿no? Entonces, el cine eh, muchas veces tiene que tomar el autor decisiones muy valientes a la hora de poder exponer su obra tal y como él la entiende y la ha concebido, ¿no? Un ejemplo muy categórico de esto sería The Artist, Hmm. ¿no? Es una película que no recuerdo el año en el que se estrenó, en Dos- mm, 2017, 2018 o Antes, quizá antes, antes. antes. Creo que para el Puede ser. 2012 o Pero bueno, 2013. puede ser 2012, 2013, pero al final es una película que es en blanco y negro y muda. Sí, Entonces, hay que ser muy valiente para sacar una película muda en pleno año 2000 y pico. Porque eso no... ¿Cómo lo va a recibir el público a nivel de taquilla, ¿no? Pero es como tú lo has concebido. Es como tú concibes esa película y bueno, y hay un motivo muy poderoso para que sea así, ¿no? Porque al final pues está describiendo una época y quiere, y quiere transmitirlo así, ¿no? Entonces, la visión del autor, ¿no? Qué importante es a la hora de definir una una obra. obra de arte al final, que es lo que es el Sí, cine. en The Artist yo creo que también que era parte también de fortalecer el lenguaje de la película, de lo que quería explicar, no solo del mudo al sonoro, sino del color digo, del blanco y negro al color, ¿no? Y jugaban con... Bueno, pero es Sí, muy sí, es muy valiente, ¿no? arriesgado. A la hora claro, porque al final todos sabemos que, vale, sí, es arte, pero depende en gran medida de la taquilla. Y sobre todo, pues sí, es un director que es novel y que, claro, siempre existe un poco el equilibrio, ¿no? Un director que está empezando. Hay como un equilibrio entre hacer lo que hace de todo el mundo, que igual no consigues nada, o desbancarme y hacer algo súper loco, súper muy de mi estilo, pero claro, igual eso luego no conectas con la gente en festivales, en ese circuito, ¿no? Que tienen que pasar todas las producciones para poder tener una progresión, ¿no? Entonces, en ese equilibrio está un poco, ¿no? Esa, esa valentía del autor para ser el mismo y presentar una obra tal y como él la ha concebido o hacer lo que hace todo el mundo. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Bueno, pues ahora hacer todas estas movidas de los youtubers. Like, campanita y suscribiros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Gracias.